Queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer saludarles a todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a esta materia que con el favor de Dios se estará llevando a cabo, que es la materia de plantación de iglesias. Para el Seminario Bíblico Argentino es muy importante poder brindarle a nuestros alumnos todas estas herramientas que nos permitan cumplir nuestra misión y plantar iglesias, hermanos, permite plantar no solo edificios, sino comunidades de fe donde desde ahí se extienda a más personas que conozcan del amor de Dios y del amor de Cristo. Así que es importantísima esta materia. Oramos al Señor para que levante plantadores de iglesia en nuestra hermosa República Argentina y confiamos en el Señor que Él nos guiará en este sentido. Quiero agradecer infinitamente al pastor Ricardo Méndez, que ustedes ya lo conocen, ha sido su profesor ya, y bueno, conocen la pasión que él tiene por el Evangelio y la amplia experiencia que él tiene en este punto de plantar iglesias y de evangelizar en muchos contextos, que eso a nosotros nos ayuda un montonal de su experiencia en este sentido. Pastor Ricardo, muchas gracias. Supimos que estuvo enfermo, estuvimos orando por usted, avisamos a los alumnos el retraso de la materia por esta situación de salud, pero nos alegra muchísimo verle, estar aquí con nosotros, la verdad lo valoramos infinitamente y seguimos orando por su vida, por la vida de su hija, que estaremos orando por su salud. Y bueno, a todos, queridos hermanos, bienvenidos sean a esta cursada. A quienes estarán presentes, Marianela, Dios te bendiga, Mili, Dios te bendiga. Bueno, espero que disfruten la cátedra y vamos a orar para poner a Dios en las manos de Dios esta cursada y después ya dejar el tiempo al profesor para la clase de este día. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias y te bendecimos por esta oportunidad que nos das de amarte, de seguirte y de honrarte. Señor, gracias por la vida del pastor Ricardo, gracias porque lo guardaste, lo protegiste, cuidaste de él, Señor, y hoy está con nosotros impartiendo esta cátedra. Bendito sea tu santísimo nombre, sigue restableciéndolo, sigue cuidando de él, pero también de su hija, Señor, que sus estudios que se vaya a hacer sean favorables y que tú guardes la vida de Nayeli en tus benditas manos y que muestres tu bondad y tu misericordia en ella. Por favor, Señor. Gracias por esta cursada. Ponemos nuestro corazón y disposición para trabajar en favor de plantar iglesias y que tú, Señor, nos guíes para cumplir la misión que nos tenés encomendada. Ponemos esta cursada en tus manos, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la clase es toda suya, pastor. Dios le bendiga, le mando un abrazo. Muy bien, mis queridos hermanos, les saludo en el amor de Cristo, paso a ustedes y esta materia es muy apasionante, va ligada con la clase de evangelismo y quizás vamos a ver algunas cosas en esta clase que están implicadas en lo que vimos en la clase de evangelismo. Voy a poner la presentación, permítanme. Muy bien, entonces vamos a revisar nuestro primer tema es cómo sembrar iglesias. Y eh, prácticamente voy a ver con ustedes lo que va a ser el contenido de esta materia. Vamos a tener una fase de introducción, que es la fase preparatoria, y vamos a ver el fundamento para las motivaciones de plantar iglesias y cuál es su fundamento bíblico, cuál es su fundamento espiritual, cuál es su fundamento evangelístico, cuál es su fundamento para tener las estrategias de plantar iglesias, cuál es su fundamento filosófico, cuál es su fundamento de liderazgo y cuál es su fundamento financiero. También vamos a tener diferentes fases. Primero vamos a tener la fase de la conceptualización,
Y en esta fase de la conceptualización, como punto número 9, vamos a ver cómo cultivar la visión. Y número 10, cómo clarificar las relaciones en la siembra de iglesias. Como número 11, vamos a seleccionar los componentes del equipo, cómo se compone un equipo plantador de iglesias. Número 12, cómo identificar el grupo entre el cual vamos a trabajar, cuál es el tipo de personas con las que vamos a trabajar. Y luego viene una fase de cultivo. Vamos a conseguir un grupo núcleo que este lo va a proporcionar nuestra congregación o nuestra iglesia madre. Y número 14 vamos a ver qué comunidad vamos a alcanzar, hacia dónde vamos a ir. Y vamos a hacerlo a través de los medios de comunicación. Y número 15 el alcance de la comunidad por medio de actividades de cultivo. Vamos a hacer actividades de cultivo. Recuerden que estamos hablando como de sembrar, como de hacer una siembra. Si ustedes tienen idea de lo que es sembrar, o cultivar en el patio hortalizas, o árboles frutales, más o menos van a tener la idea. Y número 16 alcance a los que viven en viviendas multifamiliares. Y luego viene la fase de lanzamiento, que ya es cuando tenemos el lugar de reunión, donde vamos nosotros a reunirnos con las personas. E incluso ya vamos a ponerle el nombre al grupo, a la iglesia, y es decir, al lugar de adoración. Aunque somos Iglesia de Dios Séptimo Día, pues a las casas de oración, a los centros de reunión, les ponemos diferentes nombres. 19, empiece reuniones primero con grupos pequeños. 20, establezca un proceso de asimilación. Inicie cultos prepúblicos antes de lanzarlo a que venga la gente, y ya luego inicie cultos públicos. Y luego viene una fase de consolidación, porque este pequeño grupo se tiene ya que tener una incorporación de la iglesia. Y 24, obtención de una propiedad permanente. A lo mejor empezamos rentando o en un local prestado, pero después vamos a pensar en una propiedad permanente. Y luego viene la fase de desarrollo. Cómo guiar a la nueva iglesia para que tenga un crecimiento. Y luego la siembra de iglesias en culturas católico-romanas, que esto es como que el pan de cada día en lo que es Hispanoamérica o Latinoamérica, como le queramos llamar, donde la iglesia católica ha puesto prácticamente con la conquista de los pueblos americanos se estableció hace más de 500 años. Entonces, vamos a tener también una fase de reproducción y la fase de reproducción. Muy bien, vamos a entrar a la parte de la introducción. Pensemos en 2025, este es el tiempo que nos toca vivir. Y ese tiempo que nos ha tocado vivir está destinado, este tiempo, a que hagamos historia. Tenemos que hacer el impacto más grande y lo tenemos que hacer con la siembra de iglesias. Y esta parte desde la historia de nuestra Iglesia de Dios en Argentina, nuestra Iglesia de Dios en México, o de donde nosotros, del país a que nosotros pertenecemos. Pero el impacto es a la historia de la Iglesia de Cristo. Y esto se debe principalmente, primero, a dos factores. Primero, tenemos que considerar el sentido profundo que tienen las personas como hambre espiritual en todo el mundo, en todo el mundo. Yo viajo a diferentes países, he tenido la bendición de parte de Dios, y he estado recientemente en Guatemala y ahora que he estado en Estados Unidos, ver la necesidad que hay, y que hay una hambre en la gente de conocer de Dios. Entonces sí hay un hambre espiritual. Estuve en Guatemala y cerraron toda una calle completa para que yo pudiera predicar a más de 700 personas, a más de 700 personas. Y como mucha gente empezó a decidir por Cristo. Entonces hay una profunda hambre espiritual. Y número dos, debe haber un compromiso sin precedentes con la siembra de iglesias. Es decir, nosotros como miembros de la iglesia de Dios tenemos que estar comprometidos con la siembra de iglesias. Entonces, esos son dos factores que se vinculan mucho en el sentido del hambre de la gente, de conocer de Dios, pero también de un compromiso de nosotros de pensar en sembrar nuevas iglesias. Bueno, vamos a ver otras condiciones. Y como número uno, vamos a ver la convergencia de transiciones religiosas y sociopolíticas. Es decir, si nosotros nos vamos al siglo XX, cómo ha habido una transición no solamente de la vida religiosa, sino también de la vida sociopolítica, que contribuyen a un sentido profundo de que la gente tenga hambre espiritual. Y ahora, comenzando el siglo XXI,
este, tanto en esta parte del continente que somos occidentales, como también en la otra parte del mundo, que no son occidentales, sino son del lado del oriente, de donde hay países milenarios, como China, como India, como Pakistán, como Asia. Entonces, el continente asiático, pues son pueblos totalmente milenarios. Pero también, al igual que nosotros, ellos también se ve una profunda hambre espiritual. Y número dos, el colapso del comunismo. Solamente ya algunos países como Cuba, como Nicaragua, que están muy arraigados, e incluso como Venezuela, que están muy arraigados a el aspecto socialista, comunista. Pero también podemos ver la declinación del ateísmo. Es decir, cómo también en un mundo donde imperó por mucho tiempo la ciencia y por lo tanto se creó el ateísmo, también hay una transición significativa de un concepto de ese mundo secular a uno ya posmoderno al que estamos viviendo. Y ha llevado a la iglesia a concluir que, fíjense, estamos comenzando una nueva era apostólica. Y en el sentido no de que tengamos apóstoles, sino en el sentido de que apóstol significa enviados. En una nueva era de enviados a compartir y a predicar el evangelio. Muy bien. George Hunter, distinguido profesor emérito del Seminario Teológico de Asbury y de la Escuela de Misiones y Evangelismo, explica que el paradigma cristiano, es decir, el mapa mental del cristiano centrado en Dios de la Edad Media, fíjense, vamos a la Edad Media, seguido después por un secularismo del siglo XX, esto ha sido superado por un concepto de este mundo posmoderno. Es decir, cómo tiene que ver la historia y de aquel mapa mental que se tenía en la Edad Media y que después ese mapa mental fue seguido por un secularismo y que ha sido superado por un concepto del mundo posmoderno. Diógenes Hallen, profesor de filosofía y teología del Seminario Teológico de Princeton, explica este concepto eh, posmoderno en el cual pues la gente queda desilusionada, extendida con la sociedad tecnológica producida por el racionalismo científico. Es decir, pareciera que hay una desilusión de todo esto que nos ha traído la tecnología y que a pesar de que esto ha sido producido por racionalismo científico, crea un sentimiento inquietante de alineación y también un profundo deseo por alcanzar un poder sobrenatural. Es decir, aún así las personas están pendientes o desean alcanzar un poder fuera de esta naturaleza humana, de un poder sobrenatural. Y usted que es hijo de Dios, que es hija de Dios, entiende que nosotros gozamos de ese poder sobrenatural en nosotros, que es el poder que viene de lo alto, que nos ha investido, que está en nosotros, que vive en nosotros y nos ayuda. Eh, Miramos también a Leigh Anderson, pastor de la Asociación Nacional de Evangelistas. Fíjense lo que dice. Después de décadas de avance del secularismo, y declinación del interés espiritual, porque cuando el secularismo invadió el mundo, hubo un desinterés por las cuestiones espirituales. Pero ahora hay un avivamiento espiritual que está sacudiendo al mundo. Y vemos en lugares como Estados Unidos a grupos de jóvenes ayunando, orando y recibiendo de Dios. Yo hace un año, el año pasado, estuve predicando a una iglesia hispana en Estados Unidos y fui con jóvenes, con más de 40 jóvenes. Y me tuve que bajar al nivel de ellos, poniéndome jeans, una playera deportiva y tratar de tener empatía con ellos y compartirles. Y hermanos, cuando les predicamos la palabra y conocieron el Evangelio, esos muchachos empezaron a confesar pecados, a llorar, a recibir al Señor. Entonces, a pesar de que van a high school, que están estudiando mucho y que incluso hablan un perfecto inglés, pero hablan también español por sus padres, han sido sacudidos. El interés espiritual, sin embargo, no significa necesariamente un interés en el cristianismo o en la iglesia. Eso no significa. Hay un interés espiritual
Pero no quiere decir que quieran ser cristianos o que quieran ir a la iglesia. Eso no significa. Eso hay que estar con ese pendiente. Eh, pero, pero muchos jóvenes, muchas personas se están uniendo a congregaciones espiritualmente vibrantes, donde se percibe, donde se siente la espiritualidad. No solamente son congregaciones que son religiosas, sino que viven una vida espiritual vibrante y que conecta con la gente, porque ellos están buscando estas experiencias con Dios y entonces conectan con gente que está siendo muy espiritual. Otros buscan saciar su sed espiritual en actividades como New Age, es decir, como la nueva era. Y entonces lo hacen a través de lo que es la introspección. Y la introspección es el proceso de autoobservación y un análisis interno de una persona, donde esta persona se analiza internamente, se examina y se evalúa y evalúa sus propios pensamientos, evalúa sus propias emociones y también evalúa su propia conducta. Por otro lado, también la astrología, que esta no es una ciencia, pretende estudiar la influencia de los astros en la vida y destino de las personas. ¿En qué se basa la astrología? Bueno, se basa en la posición de los cuerpos celestes en el momento en que la persona nace. Y puede la astrología revelar aspectos, según ellos, tanto de la personalidad de la persona como también su futuro. Y usan, como por ejemplo, signos zodiacales, alineación de los planetas, las 12 casas astrales, y etcétera, y etcétera. Es decir, este, realmente no tienen una base científica. Y por otro lado, los poderes sobrenaturales como los medios, que son personas que se ponen como mediadores o ofician como mediadores entre los muertos y los vivos. Y también están las personas que leen las manos, sobre todo las húngaras que llegan, que no tienen casa, que se mueven de un país a otro, que leen las manos, los adivinadores y los gurús espirituales. Y gurús espirituales pues son maestros o guías espirituales a los cuales se les reconoce una autoridad intelectual y autoridad intelectual. Muy bien, entonces otros están buscando saciar su sed espiritual en estos aspectos. Vamos a ver esta flecha que nos lleva desde el hambre espiritual y donde nosotros aplicamos la buena noticia para la iglesia. ¿Por qué? Porque es una buena noticia para nosotros, que hay, en el mundo hay hambre espiritual. Y el propósito de la iglesia entonces es alcanzar a miles de personas con el Evangelio. ¿Con qué propósito hay que alcanzarlos? Bueno, hay que discipular en congregaciones con una genuina espiritualidad. Quiere decir que la buena noticia de la iglesia es de que nosotros al interior tenemos que tener cambios significativos, como una genuina espiritualidad y también como un deseo de convertirnos en discípulos que hacen discípulos. Así que debido al trasfondo secularista, existen grandes segmentos de la sociedad occidental que saben poco de las verdades básicas del cristianismo. Es decir, aunque vivimos en esta parte del mundo, en el mundo occidental, podemos decir que Estados Unidos, llamado el cinturón bíblico, muchos que están viviendo en Estados Unidos ni siquiera saben siquiera poco de las verdades básicas del cristianismo. Tenemos gente que como no tiene contacto con alguien que es cristiano, pues se están convirtiendo al Islam, se están convirtiendo al hinduismo y a otras religiones. Quiere decir entonces que ni siquiera el cinturón bíblico, que es Estados Unidos, donde la Biblia la han tenido hasta para jurar, donde la Biblia estuvo mucho tiempo en las escuelas y ahora fueron sacando la Biblia de sus vidas, desde el gobierno, de todas las instituciones, etcétera. Pues Estados Unidos también llegó a una parte de decadencia.
de decadencia espiritual. Los sembradores de iglesias en las sociedades occidentales tienen que enfrentar el desafío urgente, primero de comprender, de alcanzar y discipular. Son tres cosas que son bien interesantes si nosotros queremos convertirnos en sembradores de iglesias en esta sociedad occidental en la que vivimos. Primero tenemos que tener una buena comprensión y luego tenemos que irnos a alcanzar a las personas con el propósito de discipular a gente que está espiritualmente hambrienta, pero que puede ser resistente, que puede negarse a aceptar a Cristo, que puede negarse a ser visitada, a compartir el Evangelio y que puede negar incluso a asistir a la iglesia. Es una persona que es indiferente o también podemos llamarle ignorante en cuanto a lo que concierne el cristianismo. Muchos de ellos quizás son religiosos nominales. Es decir, porque sus familiares son católicos, pero ni siquiera conocen el catolicismo, ni siquiera conocen la vida religiosa de su iglesia, ni siquiera saben los dogmas. El mundo no occidental, es decir, a la otra parte de este continente, hacia el otro extremo, siempre se ha parecido al contexto socio-religioso que vivió la iglesia al principio, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la involucración moderna de la gente en religiones populares es muy similar al animismo que practicaban los pueblos del siglo primero. ¿Sí? Por muchos años, los misioneros han encontrado las prácticas animistas del espiritismo, la demonología, la brujería y la adivinación en las sociedades no occidentales. Y bueno, a mí me tocó estar en dos países diferentes. Por ejemplo, estuve en Haití predicando y estuve en Cuba. Y si tú te vas a los estratos más primarios de la población cubana, ellos traen eh, eh, pues trae santerismo, que es como una combinación con lo que ahora creen, con lo que creían sus ancestros. Y lo mismo pasa en Haití con el vudú, que son prácticas animistas de monología, brujería y etcétera. Para que tengan ustedes una idea, porque me tocó a mí predicar y de repente te están escuchando aquí del Evangelio, pero dentro de sus casas, es decir, en sus habitaciones, en lo más íntimo de su casa, allí tienen sus imágenes, sus ídolos a las que les rezan y que no tiene nada que ver con el cristianismo, que tiene que ver cómo son como una cultura que vino de África y que se la trajeron por siglos, porque eran africanos, tanto los que viven en Haití como de origen africano, son afroamericanos, porque ahora están en América, pero que traen toda esa situación animista de sus ancestros y que no han querido desarraigarse de ellos. En esos contextos, los sembradores de iglesias tienen el desafío de alcanzar y discipular a grupos que tienen una predisposición espiritual, pero que están sumergidos en una superstición, en el temor y la opresión de las prácticas animistas, porque así le inculcó su madre, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, y viene de generación en generación, y están sumergidos en esas prácticas animistas. Otros sembradores de iglesias se enfrentan el desafío de alcanzar a otros grupos que tienen otro tipo de religión, como los budistas, los hinduistas, los musulmanes o cristianos nominales. Es decir, aquellos cristianos que se dicen ser cristianos pero que no van a ningún lado o que son cristianos porque sus padres son católicos. Y los cristianos sincretistas. Y cuando hablamos del sincretismo, pues el sincretismo es una mezcla de creencias religiosas. Es decir, aunque la Biblia enfatiza que debemos adorar a un solo Dios, ellos siguen adorando objetos, este, y son cristianos sincretistas porque adoran el objeto de la cruz, adoran a un santo, entonces están en contra incluso de lo que la Biblia dice, porque no han llegado a tener un conocimiento salvífico de Cristo.
Incluso muchos de ellos todavía creen que se salvan por hacer buenas obras. Están creyendo que la salvación viene por buenas obras y omiten prácticamente la gracia que extiende nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz y limpiar nuestros pecados con su preciosa sangre. Entonces, ok, entonces, a fin de enfrentar esta nueva era apostólica, esta nueva era de envío, y aclaro, cuando digo apostólica, no que tengamos apóstoles, sino a una nueva era de envío, de enviar misioneros a sembrar iglesias en las sociedades occidentales y también no occidentales. Es decir, la iglesia de este tiempo que nos toca a nosotros vivir, debemos de tener en cuenta que en forma urgente el paradigma apostólico, es decir, cuál era el mapa mental de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, cuál era su paradigma, cuál era su mapa mental, y su mapa mental era alcanzar al mundo entero. Ellos estaban pensando que si esto había nacido desde Jerusalén, se iban a ir a toda Judea, luego después se iban a pasar a Samaria y luego iban a ir hasta lo último de la tierra. Loren Mitz, consultor y educador de la Iglesia Episcopal, fundador del Instituto Alban, fíjese cómo describe este mapa mental llamado paradigma. La iglesia primitiva era consciente de sí misma como un pueblo fiel rodeado por un ambiente hostil, al cual cada miembro estaba llamado a testificar del amor de Dios en Cristo. Es decir, ellos estaban conscientes porque la iglesia desde el principio fue perseguida. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos empieza la persecución. Y la iglesia, cuando estamos nosotros en el capítulo 8 de Hechos, está claramente este, narrando el doctor Lucas cómo eran perseguida la iglesia y cómo era llevada. Y en esa persecución ellos no cesaban de testificar el amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, lo explica así. La iglesia local, del griego eclesia, que significa los llamados fuera de, del mundo, es decir, estábamos en el mundo y ahora somos llamados del mundo para estar con Dios. Vivía por el poder y los valores de Jesús. Ellos tenían bien arraigados Mateo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte, que son los valores del reino, los 10 mandamientos, e incluso la doctrina apostólica. Ese poder y esos valores fueron preservados y fueron compartidos dentro de la comunidad por medio de la enseñanza, por medio de la predicación de los apóstoles. Y principalmente cuando llegaba el momento de hacer la celebración anual, de compartir el pan y el vino, de recordar la muerte de Cristo y anunciar su segunda venida, con lo de la cena del Señor, que hace algunos días nosotros ya la tuvimos. La persona, ¿cómo se ganaba la entrada a esta comunidad de nuevos cristianos? Bueno, al tener los mismos valores y haber nacido de aquel poder, del poder santo del Espíritu. Pertenecer a la iglesia entonces era una experiencia de estar en contacto con el Espíritu de Dios. Ellos sabían que bautizarse era primordial, hacerlo con arrepentimiento para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ellos estaban conscientes de lo importante que era tener contacto con el poder de Dios. El mundo en el que vivían no era un mundo que se apegaba a ellos. El mundo no era neutral. Es decir, no nos importa, no nos interesa, estamos neutral. No, 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 ellos se oponían a la iglesia. Ellos habían tomado partido en contra de la iglesia. La comunidad debía ir al mundo, pero estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es decir, su conducta, su vida espiritual no era como el mundo. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo, pero tenían que ir al mundo. La iglesia entonces se comprometió a estar en la misión, edificar a sus miembros con la buena noticia, el Evangelio, dentro de un mundo hostil que los persigue,
que los mata, que los encarcela, que los destruye, que trata de apaciguar este nuevo movimiento de fe. Los miembros percibían que el poder para involucrarse en la misión solamente venía del Espíritu Santo. De tal manera que el segundo libro que escribe el doctor Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, debió llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que se empieza a mover en todas las estructuras, tanto de las iglesias como de los misioneros, como de los enviados y como de los apóstoles. El Espíritu Santo se encargó de cumplir esa misión, de ayudarles a cumplir esa misión. La iglesia de hoy, entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos tener el mismo poder, tenemos que tener la misma unción y tenemos que tener los mismos valores de Jesús, los mismos que tenía la iglesia primitiva. También necesita tener la iglesia sabiduría, conocimiento para comunicar el evangelio. Y de eso se tratan las clases. Es de cómo hacer que esto sea más efectivo, la predicación sea más efectiva, cómo compartir el evangelio más efectivamente. Y esto, pues, la iglesia tiene que tener este tipo de sabiduría. Hunter explica los cuatro objetivos que tenía la iglesia apostólica primitiva en cómo comunicar a Cristo, cómo compartir a Cristo. Número uno, ellos tenían que enfrentar una población que no tenía conocimiento del Evangelio e informar de los hechos en cuanto a Jesús. Así que vemos nosotros claramente cómo incluso Pablo cuando llega a Atenas y observa la religiosidad que tienen los atenienses, pero en un nicho hay un hombre que dice al Dios no conocido. Y entonces Pablo empieza a compartir, a dar a conocer a esa población que no tiene conocimiento de ese Dios, que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas. Entonces, y que no conocen a Jesús. Incluso Pablo va hasta al Areópago, donde los filósofos presentan sus ponencias. Número dos, enfrentar a poblaciones hostiles y la persecución del Estado. La iglesia tenía que ganar amigos e influir en la gente. Miren, cuando Pablo llega en Hechos capítulo 17 a Tesalónica, se hace un gran problema tan grande y solamente les predicó 3 sábados. 3 sábados estuvo con ellos y estableció la iglesia en 3 sábados, pero sembró la iglesia y fueron todos a parar a la cárcel. Y cómo una persona adinerada pagó la fianza de todos. Y Pablo tuvo que salir huyendo a Berea y después a Grecia. Pero miramos nosotros que eran poblaciones hostiles, que querían destruirlos y matarlos, y a veces el Estado consentía. Tercero, enfrentar a un imperio. Estamos hablando del imperio romano con varias religiones atrincheradas. El imperio romano llegaba a los pueblos y no les cambiaba las religiones. Así es, respetaba a los judíos que tuvieran su templo, que hicieran sus sacrificios, solamente vigilaban que todo se hiciera en paz, pero así había un montón de religiones, pero todas estaban atrincheradas. Y los cristianos, este nuevo movimiento, la Iglesia de Dios, tenía que convencer a la gente en cuanto a la verdad de Cristo. Y dado que la entrada a la fe es un acto de la voluntad, los cristianos tenían que invitar a la gente a adoptar esta fe y unirse a la comunidad mesiánica siguiendo a Jesús como su Señor. De tal manera que se hacían amigos de las personas y trataban de influir en la gente con la amistad para que pudieran conocer esta fe y unirse a esta comunidad del Mesías, siguiendo a Jesús como ungido, como Mesías, como Señor y como Salvador. Los sembradores de iglesias de este tiempo, vamos ahora a nuestro tiempo, tienen una población que no conoce el Evangelio. Y esa es una realidad. Y que también es hostil, que nos pueden
cerrar la puerta en nuestra cara, en nuestras narices, que no quieren saber nada del Evangelio y que están atrincherados en la religión de sus padres, aunque ellos ni siquiera profesan la religión, sino solamente son religiosos nominales pero están atrincherados. Y hoy quiero decirles, queridos hermanos, que hay más estrategias, hay más planes, hay más ideas que podemos implementar para sembrar iglesias que nunca antes en la historia ha habido del cristianismo. Por ejemplo, hay más agencias misioneras internacionales que están poniendo la siembra de iglesias como su prioridad. Por ejemplo, en el caso de la iglesia del séptimo día, hay un área que maneja la conferencia americana que se llama Misiones en el extranjero y, y también la Federación Internacional de la Iglesia del Séptimo Día tienen un programa para enviar misioneros. Y el programa se llama Cristo Viene. Entonces, en Cristo Viene se pueden enviar misioneros a diferentes países. Y así tenemos nosotros no solamente a hermanos mexicanos compartiendo el Evangelio en otros países donde no está establecida la iglesia, pero también en otros continentes. Por ejemplo, en África y en otros continentes se tienen este tipo de misioneros internacionales. En la actualidad hay más hombres y mujeres que están respondiendo al llamado, recibiendo entrenamiento especializado y ubicándose en zonas estratégicas para sembrar iglesias vibrantes y reproductoras. Existen también hoy muchos seminarios teológicos que no solamente están ofreciendo cursos para la siembra de iglesias, sino también tienen programas completos de maestría en divinidades sobre siembra de iglesias. A mí me da mucho gusto que el SEBAIT, el Seminario Bíblico de Argentina, tenga entre sus materias esta parte de esta clase de sembrar iglesias. Y como también en el Seminario de México, de donde soy, también los hermanos están preocupados incluso de estos temas que son muy importantes. Así que los seminarios teológicos están ofertando esos diferentes tipos de cursos. Hay más herramientas tecnológicas que se están poniendo a disposición de los sembradores de iglesias, como apps, como otras herramientas tecnológicas que podemos tener a disposición para sembrar nuevas iglesias. Michael Green, profesor del Nuevo Testamento, en su libro Evangelism in the Early Church, Evangelización en la Iglesia Primitiva, señala que una convergencia de factores contribuyeron hacia la expansión sorprendente del Evangelio en el siglo primero. ¿Cómo es que la iglesia primitiva pudo evangelizar de una manera sorprendente? Tuvieron que presentarse diferentes factores. Primero, la paz romana, la Pax Romana, permitió que los cristianos se pudieran trasladar en forma segura y rápida por medio del sistema de caminos del imperio. Hay hasta un dicho muy popular que dice, todos los caminos te llevan a Roma, porque el imperio romano se especializó en poner caminos este, que llegaran todos a Roma, que se ampliaran los caminos y que los caminos fueran seguros, que hubiera paz, que no hubiera asaltantes, salteadores, ladrones, buscaban que estuviera sosegada, que estuvieran sosegados los caminos o limpios de este tipo, de tal manera que la gente pudiera transitar. Segundo, la cultura griega. Hay que recordar que antes del Imperio Romano vino el Imperio Griego, con Alejandro Magno. Y en el Imperio Griego se pudo establecer su idioma en todos los países del mundo conquistado por Grecia, con un idioma que se usaba ampliamente, que a nuestros días tenemos palabras derivadas del griego, con sistemas de pensamiento incluso muy respetados y aún con las contribuciones de los filósofos griegos que incluso Pablo en una de sus cartas habla de los estoicos y de los epicúreos, de filósofos griegos famosos, y cómo habla también de los poetas que había en ese tiempo, cómo contribuyeron a una preparación para el Evangelio sobre la cual los cristianos pudieron evangelizar a la gente, es decir,
Si, si eran de origen hebreo o arameo, ellos tenían que hablar el griego, porque el griego era como hoy lo es el inglés, que en muchos países, si no hablan tu idioma, si no hablan el español, puedes comunicarte con el inglés. Es decir, vas a Alemania y si no sabes alemán, bueno, con el inglés te puedes comunicar. Bueno, así pasó en la época de la iglesia primitiva, donde el griego era un idioma de tal manera que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, se escribió en griego. El original se escribió en griego y porque uno de los escritores griegos, pues el doctor Lucas, que escribe cuando menos dos obras, que es el Evangelio y Hechos, igual todos los demás se escribieron en griego. Y esto contribuyó para que los cristianos pudieran evangelizar a la gente, porque conocían el griego. De tal manera que cuando hablas de gentiles y hablas de etnias, etnias, se usa ahí la palabra a los judíos y a los griegos. Y los griegos significa todo el mundo gentil. Todo el mundo gentil porque todo el mundo tenía el deseo y la intención de hablar en griego para comerciar, para hacer tipo de negocios, e incluso hasta para compartir la palabra de Dios. Y tercero, la religión judía. Es decir, tuvo una gran influencia por su énfasis monoteístas. Todos los demás pueblos son politeístas, que adoraban a dioses. Tenían muchos dioses. Y hoy, por ejemplo, si vas a la India, pues la India tiene más de 3 millones de dioses. Son politeístas. Y sus valores éticos del judaísmo, la adoración en la sinagoga. Recuerden que la sinagoga aparece en el cautiverio cuando son exiliados a Babilonia. Y al no tener el templo, el lugar el centro de adoración, ellos allí empezaron a llamárseles judíos en Babilonia y a establecer lo que es la sinagoga. Y ya entonces la sinagoga ya vino con los que llegaron de regreso de Babilonia a Jerusalén y establecieron sinagogas, centros de adoración y de estudio de la palabra. Ahí se lee las escrituras. De hecho, miramos cómo Cristo entra a la sinagoga de Nazaret donde fue criado y le dan a leer el libro de Isaías, el rollo de Isaías. Así que todo esto preparó el camino para la expansión rápida del Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La convergencia entonces de estos factores en nuestra era no es una coincidencia, sino también es un ordenamiento que viene de Dios, providencial, de caminos a través de los cuales millones de personas pueden ser evangelizadas y se pueden sembrar sin precedentes una cantidad de iglesias para la gloria de Dios. Ahora, respondiendo al desafío maravilloso que nos pone Dios de sembrar iglesias en este tiempo, presenta sanos principios bíblicos, procedimientos desarrollados, lógicamente, y también metodologías y prácticas innovadoras. Todo ello capacitará a los que se conviertan en sembradores de iglesias para que desafíe, para que desafíe estrategias contemporáneas y debidamente esté contextualizadas para comenzar y multiplicar iglesias en su país y alrededor del mundo. Es decir, cómo es que ahora podemos responder a ese eh, maravilloso desafío, teniendo sanos principios bíblicos, desarrollando eh, nuevas metodologías, nuevas prácticas y cosas nuevas. Todo ello capacitando a los que son sembradores de iglesias y cómo los capacitamos. Los capacitamos desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico. Buscamos que las estrategias sean de este tiempo, sean contemporáneas y también sean contextualizadas al contexto que vivimos o al contexto que vive la gente. Y de esta manera podemos nosotros comenzar y multiplicar iglesias en nuestro país y alrededor del mundo. La primera sección que vamos a ver, vamos a desarrollar un perfil de las características destacadas de la iglesia del siglo primero. Es decir, qué características podemos aprender de la primera iglesia. ¿Qué características podemos aprender de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía,
de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Éfeso, de las primeras iglesias. Algo nos tienen que decir. Y luego seguirá un desarrollo de los aspectos esenciales que necesita tener la iglesia de usted, la de hoy, si es, si tenemos que impactar a esta sociedad moderna en la que vivimos. Y la segunda sección que vamos a ver, vamos a intentar trabajar con los fundamentos. Vamos a poner un fundamento primero demográfico, el tipo de personas, bíblico, espiritual, cultural y de liderazgo para la siembra de iglesias. Y la tercera sección, vamos a bosquejar un proceso de siembra de iglesias que consiste en etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, la preparación, la conceptualización, el cultivo, el establecimiento, el desarrollo y la reproducción. Así que sembrar iglesias bajo principios, procesos y metodologías prácticas. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanas? Abran su micrófono. Quiero que comenten algo de lo que vimos en lo que está introducción a la clase. ¿Qué les parece? ¿Es emocionante, no es emocionante? ¿Cómo ven? Abran sus micrófonos. Buenas tardes, permiso. Sí, me parece muy interesante todos los conceptos que compartió, pero a mí me viene un poco en mente que lo cultural influye muchísimo en la evangelización, porque a lo largo de los años hemos, como iglesia, eh, quizás basándonos en un manual que conseguimos de Estados Unidos, otro de México, para tener las herramientas, ¿no? Y tratar de sembrar de la mejor forma, la más correcta. Y hay cosas que acá no se pueden implementar, la cultura es totalmente, es otra, Ujú. y es diferente la evangelización. Entonces, a veces uno se frustra porque estudió el manual, se preparó y resulta que no es respondido, ¿no? En ese sentido. Gracias. Sí, está muy bien, es correcto, porque incluso nosotros aquí en nuestro país tenemos diferentes zonas del país. Unas que los hermanos no hablan español, son autóctonos, y vamos a tocar todo eso en la clase. Es decir, personas que hablan un dialecto, otro idioma, y tenemos personas del área rural, y tenemos personas citadinas que trabajan en negocios, que tienen una carrera universitaria. Es que es diferente, es totalmente diferente. eh, y bueno, a mí me ha tocado estar en diferentes ámbitos, desde las zonas muy autóctonas y compartirles con traductor el Evangelio y bajarnos al nivel de ellos y luego irnos incluso a zonas rurales, pero también predicarle a alguien que está estudiando físico-matemáticas, que está en el octavo semestre de la universidad y he estado compartiendo el Evangelio con jóvenes que están en la universidad. Es decir, cómo es que para todos hay, solamente hay que saber cómo movernos y y la idiosincrasia tiene mucho que ver, es decir, no es lo mismo el pueblo mexicano que el pueblo argentino, tiene su propia cultura, su diferente alimentación, comida, su diferente forma de expresar. Somos hispanos, pero muchas palabras que yo digo para mí tienen una interpretación, en Argentina tienen otra forma de interpretarse. Para mí no es ofensivo, para ustedes es ofensivo y palabras que ustedes dicen para mí son ofensivas, yo no las podría decir y ustedes las dicen con mucha facilidad porque así se maneja. Y es el mismo español, es el mismo español. Y solamente que hay muchos modismos. Aparte de eso, sí, hermana Marianela, el, eh, la sociedad es totalmente diferente. Y yo espero que la clase
Y los ejercicios que vayamos teniendo, ustedes les vaya sirviendo y vayan diciendo, esto se aplica aquí bien, esto así cambien aquí. Y a lo mejor esto no, y hay que descartarlo como no es viable, porque aquí es diferente. Entonces, eh, estamos iniciando la cursada y esta es la introducción. Pero muy buen comentario. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, voy a poner la siguiente presentación. Tenemos el tiempo. Muy bien, vamos a ver fase preparatoria. Y la siembra de iglesia es como verla como una siembra agrícola, pues requiere preparación, como preparar un campo. Y antes de empezar una iglesia, el sembrador tiene que contar con un fundamento sólido. Vamos a hablar acerca de las motivaciones, luego vamos a hablar de lo bíblico, espiritual, evangelizador, estrategias, lo filosófico y lo financiero. Y vamos a hablar del fundamento para las motivaciones. Cuando los miembros de la iglesia preguntan, y esa es una pregunta muy interesante, ¿por qué necesitamos empezar nuevas iglesias? ¿Por qué? Y algunos piensan, ya que tenemos bastantes, creo que no es necesario, tenemos bastantes". Y otros opinan que hay mejores maneras de ganar al perdido que tener que invertir en personal, tiempo y dinero para empezar nuevas iglesias. Miren, aquí en mi ciudad, yo vivo en Acapulco, estoy en el Océano Pacífico, en el departamento de Guerrero, y en Acapulco tenemos, en la ciudad tenemos 16 iglesias, 16 congregaciones con sus templos. Pero la ciudad es muy grande. Y mi esposa y yo ya estamos sembrando una nueva iglesia. Apenas llevamos 8 bautizados. Eh, Deberíamos llevar 11, pero 3 bautizados eh, tuvieron que salir de la ciudad y se fueron a otros lugares, pero los acomodamos en algunas iglesias del país donde ellos se fueron. Algunos se fueron al extranjero, a Estados Unidos, y allá, bueno, es más complicado, pero llevan la fe y llevan la doctrina. Y tenemos 8, todavía no podemos establecerlo como iglesia, estamos en esa etapa, y vamos a irlo viendo. Así que otros creen que empezar nuevas iglesias pues debilita el liderazgo y los recursos económicos de iglesias existentes. Pues dicen, hermanos, que se va a llevar a gente para trabajar allá y aquí nos debilita y hay que poner dinero. Nosotros, mi esposa y yo, estamos yendo 2 días a la semana, viernes eh, y sábado. Y en la sábado en la mañana nos congregamos en nuestra iglesia principal, que es la iglesia madre, y en la tarde nos vamos a compartir con los hermanos de que empezamos a sembrar. Y, y por otro lado, aún otros sienten que solo las iglesias fuertes, las poderosas económicamente, que tienen mucho personal,
pueden crear nuevas congregaciones. Y ese es un paradigma, ¿eh? Es un mapa mental que se tiene, pero creo que no es cierto. En consecuencia, estos errores que tenemos y la falta de visión impiden que muchos creyentes se puedan comprometer con la tarea de empezar nuevas iglesias. Así que existen razones bíblicas, al igual que prácticas, por las que debemos estar involucrados en empezar nuevas iglesias. Eh, la primera es que debemos empezar nuevas iglesias, es implementar la gran comisión. Y aquí tenemos nosotros que hacer discípulos. No nos llama a ser creyentes, sino a ser discípulos. Jesús nos ordenó a ser discípulos a todos los grupos de personas. Y es por medio de sembrar iglesias que, número uno, alcanzamos. Es decir, hay que alcanzar a las personas, hay que ir donde están las personas. Luego hay que ganar esas personas. Ya que las ganamos, hay que discipular a esas personas. Y luego hay que movilizar a la gente con el Evangelio de Jesucristo. Es decir, los mismos que discipulamos van a traer gente nueva. Vamos a movilizarlos con el Evangelio de Jesucristo. La segunda razón por la que debemos sembrar iglesias, aun si tenemos un buen número de ellas, es que la población sigue creciendo. Se siguen haciendo casas, se sigue extendiendo, se siguen habiendo más asentamientos poblacionales, colonias, fraccionamientos, barrios, y la población sigue aumentando. Esto significa que si nosotros nos detenemos en empezar nuevas iglesias, tendremos menos iglesias en proporción a la población. No estamos creciendo con la población. Y en consecuencia, con cuando corra el tiempo y pasen las décadas, el testimonio en nuestras comunidades sería más débil en lugar de ser más fuerte. En tener comunidades aquí y allá y por allá, nos haríamos más fuerte porque tendríamos mayor presencia. Y una tercera razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias, estamos viendo las 10 primeras razones. Nuevas iglesias, es que las iglesias establecidas por lo general tienen la tendencia a estancarse para cuando tienen ya 10 años. Después de que 10 años se establecieron, ya las iglesias se desenfocan en el crecimiento y más bien se enfocan en actividades intramuros, en las cuatro paredes de la iglesia. Y no es que esté mal, ¿eh? No es que esté mal que estemos trabajando con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, con todo el mundo, pero estamos dedicados tanto a los hermanos hacia adentro, que ya se nos olvidó en la tarea de ganar a los perdidos, con el mismo fervor con que iniciamos cuando empezó la congregación joven. Así que congregaciones jóvenes crecen rápido porque los nuevos traen gente nueva y así. Pero cuando llega la primera década, empiezan a como irse frenando, como irse estancando. La cuarta razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que las nuevas congregaciones son más flexibles porque se pueden adaptar con mayor rapidez a las necesidades de su comunidad. Es decir, donde las establecemos se van a adaptar muy fácilmente. Porque fíjense que las iglesias ya establecidas ya se sienten muy satisfechas con su forma de adorar, con su forma de ser, de llevar a cabo su educación bíblica, con su forma de evangelismo y de liderazgo. Es decir, ya tienen un estilo de adoración, incluso si tienen muchos años de haber establecidos, su adoración es hasta cierto punto muy conservadora, que tan solo, y no es que esté mal, no estoy diciendo de manera denostativa o no, pero tenemos, porque yo vengo de una iglesia así, la principal de la ciudad, la más antigua. Allí nosotros, mi esposa y yo, nos conocimos, nos bautizamos, nos casamos, etcétera. Este, pero cuando regresamos a esta iglesia, y nosotros ya nos dedicamos a sembrar nuevas iglesias, a estar en otras iglesias. Pero cuando regresamos nos damos cuenta que siguen cantando igual que cuando nosotros nos fuimos. Su estilo de oración está muy cercado
tan solo solamente el piano y no admite más instrumentos. Entonces, o sea, se sienten satisfechas con ese estilo, esa educación, y no es que esté mal, pero esto significa que muchas veces estas congregaciones que tienen mucho tiempo no están dispuestas a cambiar su liturgia, su adoración, a fin de atraer nuevas personas. Ahora, ¿en qué nos damos cuenta? En que su estilo de adoración es que tienen mucha gente de mucha edad. Estoy hablando de esta iglesia y lo hago con todo respeto y con todo cariño porque fue mi primera iglesia. Ahí conocí a mi primer pastor que me inspiró a ser pastor. Pero su manera de adoración se ha quedado, se ha atrasado tanto que casi no hay jóvenes. Hay pocos adolescentes, muy poquitos jóvenes. Perdieron generaciones, por Dios, perdieron generaciones por su estilo de adoración, de educación, de evangelismo y de liderazgo. Y ellos siguen pensando que si alguien se quiere salvar, tiene que llegar solo a la iglesia. Siguen pensando así. Poco están trabajando, poco están haciendo y vas a su culto y su culto es el mismo estilo que nosotros conocimos hace muchos años. Esto significa entonces que las congregaciones no están dispuestas a tener cambios significativos para atraer nuevas personas. Y no estamos hablando de doctrina, no estamos cambiando la doctrina. Estamos hablando de una cuestión litúrgica, estamos hablando de, sí, que cantar himnos, porque tenemos gente grande de edad, pero también tenemos que cantar cantos nuevos, es decir, que la iglesia sea vibrante, que les genere deseos de venir, de escuchar, de cantar, de adorar, de alabar y de escuchar la palabra. Es decir, que haya algo muy significativo en ellos que haga atraer a nuevas personas. Espero darme a entender. La quinta razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias se relaciona mucho con la anterior. Es imposible que una iglesia alcance y conserve a todos los habitantes de su ciudad. Eso es imposible. No los podemos alcanzar a todos. Incluso tampoco los podemos conservar a todos. En la mayoría de las ciudades hay grupos de personas de distintos niveles socioeconómicos que tienen distintas preferencias con respecto al idioma, la música, los estilos de adoración y las maneras de confraternizar que se utilizan en la iglesia. Miren, en una ocasión asistí a una iglesia en Brooklyn, Nueva York, y fui a predicar y había algunos hermanos ahí. A la siguiente vez que fui, ya no estaban. Le digo, ¿qué pasó con los hermanos? Se cambiaron de iglesia. ¿Por qué? Y después que los contacté, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué se cambiaron? Nos cambiamos por el idioma, hermano, porque aquí solo es español y nosotros predimos cultos en inglés. Y hay otros que no, no solamente es por el idioma, incluso es por la música, por la música. Si la iglesia se abre a meter instrumentos, la guitarra, el piano, el bajo, lo eléctrico, ya no es de caja, sino que ya es que va conectado a los parlantes, y los estilos de adoración y las maneras de cómo se confraterniza, cómo se vive en la iglesia, se utiliza para que ellos dicen, yo aquí, de aquí soy, aquí me quedo. El evangelista Lais Scherler afirma que no hay congregación que posea las habilidades y los recursos económicos para atraer, alcanzar, servir y responder a las necesidades de todos los residentes de una comunidad. O sea, no hay congregación que posea todas las habilidades y todos los recursos económicos. Nosotros, por ejemplo, donde nosotros empezamos, contamos solamente con un músico que toca el piano. Y con él somos felices, pero le damos muy significado a la alabanza y le damos mucho significado a la adoración. De tal manera que buscamos que los
cantos, la gente se los aprenda con facilidad y que tengan un mensaje evangélico que les llegue al corazón. Entonces, este, es verdad que no vamos a tener todos los recursos para alcanzar a todos y para responder a todos, ni todas las habilidades. Pero eso no quiere decir que una iglesia ha de rechazar a gente que no tiene los mismos gustos que ella. Pero significa que las personas tienen la tendencia de asistir al tipo de culto en el que se sienten a gusto. Este, es decir, no es que nosotros los rechacemos, sino que ellos prefieren otro tipo de culto. Y qué bueno que si hay iglesias nuestras, de nuestra propia denominación, que los ofrezca. Qué bueno, qué bueno. Hay algunas iglesias, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que apenas hace unos meses una iglesia mandara un documento al líder general de aquí de nuestro distrito, diciéndoles que ellos iban a cambiar de liturgia, que ellos estaban, que toda la iglesia habían levantado la mano, votado en favor de que iban a meter una nueva manera de alabanza y de adoración. Es decir, sí, cantando himnos y todo, pero que tienen el propósito de alcanzar a otras generaciones, a jóvenes y adolescentes. Esa tarde de llegar a alcanzarlos pues, a través de la música y con mensajes evangélicos. Entonces es bien importante considerar esta quinta razón. La sexta razón por la que nosotros debemos sembrar nuevas iglesias es que en general estas ganan y bautizan a más personas que están fuera de la iglesia, en proporción a las iglesias establecidas desde hace muchos años. Las nuevas iglesias empiezan, y este es un fenómeno que le quiero aclararles. Por ejemplo, en la iglesia donde nosotros estamos, que es la iglesia madre, este, bautizaron eh, en el año pasado, bautizaron a uno y nosotros bautizamos a cinco. Al siguiente año, se bautizaron tres jóvenes, pero no vienen de haberles predicado el evangelio. Se bautizaron tres hijos de hermanos de la iglesia, tres jóvenes. Y en nuestra misión que estamos haciendo con mi esposa, se bautizaron dos, una joven y una hermana adulta, pero producto de la predicación del evangelio. Son gente nueva que les fuimos predicando y han ido llegando. Pero el crecimiento de la iglesia madre, se da porque se bautizan los hijos de los hermanos. Es decir, los papás se encargan de que sus hijos se conviertan, y eso está bien, que tenemos que alcanzar a nuestra familia. Pero no es por un trabajo evangelístico. No sé si me estoy explicando. Los estudios realizados por varias denominaciones indican que una gran cantidad de sus conversiones y bautismos se deben a los esfuerzos de las nuevas iglesias. Las nuevas iglesias son las que más están trayendo gente nueva. Charles Peter Wagner, misionero, escritor y maestro, dice, y coincide con esta declaración al afirmar, sin excepción, las denominaciones que están creciendo son las que enfatizan el establecimiento de nuevas iglesias. Una séptima razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es de que éstas desarrollan nuevos líderes. Por lo general, las iglesias establecidas usan poco de sus miembros en posiciones de liderazgo. Eh, eh, en, en una regla de Pareto, donde manejamos 80-20, el 80% de la iglesia no son líderes, es el 20%. Pero ese 20% de la iglesia que está ocupando un liderazgo en la iglesia, año con año, si renuevan directivas o directivos, son los mismos, solamente van cambiando de lugar. Pero no estamos levantando a nuevos miembros en posiciones de liderazgo. No estamos trabajando en ello. Y esto significa que hay miembros en la iglesia para quienes no existen posiciones de liderazgo. Es decir, que van, llegan y se sientan a la banca, están en el culto, ofrendan, diezman, participan del culto, son fieles, lo que ustedes quieran. Y eso está bien. Pero no participan en posiciones de liderazgo. Y menos van a estar dispuestos a irse a otro lugar, a sembrar una nueva iglesia con un equipo de plantadores
de iglesia. En algunos casos, estos sencillamente se acostumbran a la situación y no desarrollan sus capacidades de liderazgo. Cuando tienen oportunidad de ayudar en el inicio de una nueva obra, en muchos casos desarrollan plenamente sus dotes de líderes cuando los ponemos. Y además de la contribución que hacen económica, aumenta la cantidad de líderes responsables. Así que en esta séptima razón, nosotros debemos de desarrollar nuevos líderes para sembrar nuevas iglesias. Y una octava razón por la que debemos establecer nuevas iglesias es que al hacerlo podemos estimular a las iglesias ya establecidas, que tienen años y que no se mueven. Y muchas iglesias que han empezado nuevas congregaciones han experimentado un avivamiento. Entonces, fíjense que una iglesia que tiene años establecida y que no se mueve, que no participa en crear una nueva iglesia, cuando lo hace, experimentan un avivamiento. Después de ver crecer a la congregación hija, las iglesias establecidas se han llenado de un nuevo entusiasmo y han ampliado su visión para cumplir la gran comisión y se han sentido estimuladas a evangelizar con más celo y han recordado sus prioridades con respecto al discipulado. Y no solamente han sembrado una nueva hija, sino ya están pensando en sembrar otra nueva hija en otra parte de la ciudad. Y una novena razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que es más fácil ganar personas si empezamos una congregación cerca de donde vive. Por ejemplo, nuestra iglesia está en el centro de la ciudad y mi esposa y yo viajamos a cerca de una hora de distancia, al extremo, a donde casi termina la ciudad. Es decir, del centro nos vamos hasta donde se pone el sol, hasta el poniente. Y allá entre la laguna y el mar hay una extensión de tierra y en ese lugar viven muchos hermanos en diferentes puntos que vamos, nos da mucho gusto ocupar nuestros vehículos para irlos a recoger. Son gente muy humilde que ni siquiera tienen para el pasaje, pero vamos, están puntuales, listos, arreglados y pasamos y cuando no podemos pasar por ellos, ellos hacen el esfuerzo y vienen. Hay muchas comunidades, a veces poblaciones enteras, que no hay una iglesia cercana. Entonces la iglesia más cercana está a tomar un colectivo, un vehículo, un transporte público y se bajan de uno y agarran otro. Para ir a donde nosotros vamos tienen que agarrar ellos dos transportes. De ir de donde están hasta llegar al centro de la población y de centro tomar otro hasta donde está la iglesia. Pero mientras más cerca estamos de ellos, es más fácil que los alcancemos y que ellos lleven gente. Y entonces hay más facilidad de compartir el evangelio y también de discipularles. Y la décima razón, una décima razón por la que debemos empezar nuevas iglesias, es que los miembros participan más plenamente en las actividades de la iglesia si no viven lejos del templo. Nosotros tenemos todos los días momentos de oración, 8 de la noche con ellos. Y están metidos en el grupo de WhatsApp diciendo, ya hicimos la oración. Y reciben el sábado, el viernes por la tarde ya están allí recibiendo el sábado. Y el sábado ya están estando ya con nosotros. Y ellos han aprendido poco a poco a que incluso a cerrar sus negocios, sin que uno se los diga o se los imponga. Porque el discipulado de los miembros se ve afectado por la distancia. Si ellos viven lejos, no se puede discipular porque no viven cerca del templo. Por lo general, los que viven muy lejos del templo asisten a un solo culto durante la semana. Y eso pasa en la iglesia central, ya sea que vayan el sábado por la mañana o van el sábado por la tarde. En la mayoría de los casos, estos miembros no participan en actividades que les ayude a crecer espiritualmente entre semana, porque están todos ocupados y si queremos hacer reuniones entre semana, no fructifican por la distancia. No tenemos reuniones de oración, no hay actividades sociales y no hay ministerios de la iglesia. Entre semana no se puede hacer reuniones con jóvenes, con mujeres, con varones, etc. Todo tiene que hacerse el sábado. Y es un aglomeramiento de estar todo el día aglomerados con actividades que termina sumamente cansado. Porque entre semanas es bien difícil.
En tanto más cerca que viven del templo, hay mayores oportunidades de participar en esas actividades. Llegan caminando, podemos hacer actividades con ellos, de salir a evangelizar, de compartir. Es mucho, mucho más fácil. Desde luego que van a existir muchas más razones por las que debemos sembrar nuevas iglesias. Pero no obstante, estas 10 poderosas razones deben motivarnos a cumplir la gran comisión por medio de empezar nuevas iglesias. Eh, y como decíamos, Charles Peter Wagner dice, el método evangelístico más eficaz debajo del cielo es sembrar nuevas, nuevas iglesias. Muy bien, en esta segunda parte, en esta presentación, quisiera que ustedes me compartieran sus comentarios o sus opiniones, o si tienen alguna pregunta. Bueno, muy interesante todas las razones que explicó el profesor. Eh, y eso es real, eso sucede acá, ¿no? Igual, El que ¿verdad ya que está, sí? Es el que igual. está muchos años en la iglesia, a mí déjenme acá, este es mi banquito, mi lugarcito, y vengo sábado a la mañana y ya estoy cumplí, ¿no? Y es difícil, ¿no? Poder hacer entender que nuestra misión es la gran comisión, ¿no? Ese es lo que nos dijo el Señor, ¿no? De que si quieren vayan y hagan discípulos. No lo dijo así, No, dijo vayan, nos mandó. Así que bueno, y otra cosa que me gustó, que es cierto, los nuevos grupos que tenemos trabajando, que son nuevos bautizados con el discipulado, esa frescura que tienen ellos y esa hambre de aprender y de obedecer, ¿no? Al Señor, es un estímulo muy grande para nosotros. Por eso, si los viejos no trabajamos en esto, nos estancamos. Tenemos que seguir sembrando, así que bueno, es un desafío día a día. Así que muchas gracias por la exposición, muy clara y muy edificante. muy bien, Milagros, ¿cómo ve? Eh, bueno, recuerden que estamos apenas en lo que es la introducción. Ya la clase del próximo lunes, este, eh, vamos a entrar en lo que es los fundamentos, de los fundamentos, y vamos a empezar con el fundamento bíblico. Y ahí vamos a desmenuzar con la palabra este, el fundamento bíblico por qué sembrar nuevas iglesias. Hay una razón de ser. Y yo los animo, los conmino a que esta clase les motive, les ayude y puedan compartir sus experiencias de esta clase con hermanos de su congregación, de tal manera que muchos hermanos se vean comprometidos con ir al campo, con salir un poquito de las cuatro paredes de la iglesia y hacer la gran comisión. Bueno, si no hay más preguntas, este, vamos a orar para clausurar esta clase. Quisiera que dejarles tarea, este, y que me lo hagan por escrito, ya sea que me lo envíen por WhatsApp, en Word, por escrito, eh, que cada uno me escriba su historia de cómo fue que llegó usted a la iglesia. Es decir, cómo llegó a la iglesia, quién le evangelizó, eh, cómo es que llegó a la iglesia. Primero, esa primera tarea. ¿Cómo es que llegó? No, pues llegué porque mi esposo era de la iglesia y me casé con él,
o a través de un padre, una madre, o a través de un amigo, una amiga. ¿Cómo es que llegó el Evangelio a su vida? ¿Cómo es que, es que yo de niña empezaba yo a asistir a la iglesia, este, dejé de ir, pero después, este, me volvió a encontrar el Señor y ahora estoy así. Es decir, cada quien tiene su propia, no me los quedan como testimonio, como lo hicimos en el evangelismo, ¿no? Sino más bien, eh, cómo fue que llegó, cómo llegó a la iglesia. Entonces ahí hay diferentes formas de cómo uno llega. Según el Evangelio de Juan capítulo uno llega de manera directa, llega por, llega por a través de que alguien nos recomienda, un familiar, un amigo, un vecino, y número tres, nos llega a través de la palabra y del testimonio. Entonces, hay cuando menos tres formas que presenta Juan, el evangelista Juan, la manera de cómo uno llega a Cristo. ¿Sí? Entonces, después les explicaré de ese tema, pero ustedes escriban como parte de su tarea. ¿Sí queda claro, hermanos? Hermanas, ¿queda claro? Muy bien. Y lo pueden hacer. Tienen todos estos días hasta el lunes para enviarlo, para enviarlo. ¿Cómo fue que llegó usted a la iglesia? Y si era una nueva iglesia o ya era una iglesia ya establecida, eso es muy bueno que me lo hagan participar. Pues vamos a orar y de esta manera concluimos la clase de hoy. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, queremos agradecerte, Padre, por nuestros alumnos y por los que van a ver este video también, alumnos que no pudieron estar de manera presencial, y por nuestras alumnas que están aquí, Señor, bendice cada una de ellos y sus familias. Permite que esta clase sea de bendición para sus vidas y para el crecimiento de tu iglesia en, en ese país. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas, Dios me les bendiga. Un abrazo desde la distancia. Gracias, bendiciones para